Estamos con Adriana Testa, así que le agradezco muchísimo que esté con nosotros en este número de conversaciones con el otro. Bueno, Adriana, yo quería comenzar esta conversación preguntándote cómo fueron tus inicios en un análisis, qué fue lo que te llevó a comenzar un análisis. Bueno, no puedo empezar sin agradecerte muy especialmente la invitación. Eh, Me pareció atractiva porque, porque me parece que se las ve y nos hace vernoslo o vernosla con eso que está ligado a un momento de decisión, del cual se sabe después en relación al inicio de un análisis, ¿no? Y cuando recibí tu primera invitación, leí un texto breve de un WhatsApp. Creo que ya ahí algo me remitió a mi encuentro con el psicoanálisis y luego con el inicio, con lo que fue el inicio, y eso ligado a lo que fue el inicio de, de mi análisis, ¿no? Recorrido de muchos años, eh, que involucró todo un periodo, varios periodos, varios momentos de mi vida, ¿no? Y que fue pasando por distintos analistas, pero del que puedo hablar como el recorrido hoy de un análisis. Entonces, yendo a eso primero que se me ocurrió, que es mi encuentro con el psicoanálisis y en particular con las lecturas de Lacan, que fue lo que progresivamente fue cambiando mi vida, ¿no? Primero estuvieron las lecturas de Freud. Y esas lecturas me producían un fuerte impacto y no podía sino, sin mediación, leer autorreferencialmente. Esas clases que yo escuché sobre Lacan me reencontraron con mis estudios de filosofía. Y ahí algo pasó, ahí algo me enganchó de un modo diferente. En particular, yo recuerdo, tengo siempre presente un recuerdo nítido de un profesor muy ceñudo en sus exposiciones, serio, que en relación a lo que venía diciendo de Lacan, de pronto habló del kantismo en Freud y dio referencias en Kant, en Freud. Entonces, de pronto, algo que yo había leído en El malestar en la cultura,
planteado así desde el imperativo categórico de Kant, algo que él dice de manera contundente, Vor es war soll ich werden, es un principio ético, el estatuto de ese principio es ético. Eso, así como en un abrir y cerrar de ojos, me llevó a decir, es eso. Ahora entendí. ¿Qué entendí? No sé. Ahí se produjo un reencuentro con otra cosa diferente a la que me llevaba la lectura de Freud. Y se produjo incluso un enganche muy sólido, ¿no? Luego, ya hacia el final de la carrera de psicología, que debo decirlo, tuvo algo de elección forzada para mí, forzada por las circunstancias que vivía, totalmente ligadas a la dictadura militar y a lo que estaba pasando en la facultad donde yo estudiaba filosofía, que era en Filosofía y Letras de la UBA. Era un lugar que por momentos me estremecía, por momentos me seducía mucho, porque era un gran foro de fervor militante, de una gran polifonía de discursos políticos, y de pronto eso pasó de la algarabía del foro a paredes pintadas de blanco y a cierta percepción de que algunos ya no estaban, claramente. Bueno, eso me hizo apartarme de lo que venía haciendo en ese momento. Y luego, llevada por un impulso de que la vida se me hacía muy difícil y que entonces lo podía resolver con estudios como los de la carrera de psicología. O sea que en ese punto está lo forzado. ¿Vos sentís, Adriana, que en ese Sí, punto... en eso sí, y además yo en ese momento realmente no podía dar razones de por qué se me ocurría psicología. Sí captaba eh, que tal vez con eso contaba con un instrumento del que valerme para mí misma, de qué vivir, para vivir luego, ¿no? Poco me resultaba muy claro eso. Y entonces era un momento en donde en un medio como ese, como el que yo describo, así, ese momento de mucha euforia, en eso que aparecía así como foros aquí y allá, de distintas posiciones políticas, discusiones, invitaciones a que venir acá, allá, ir a tal lado. Yo atravesaba todo eso, cuando digo atravesada, ese hall,
las escaleras, las aulas. Una posición un poco impávida, y embistiendo un personaje de muchacha seria, ese significante de mi vida, antigua, y debo decir que ahí había algo calladamente contestatario en mi posición, y estudiosa. Bueno. Digo algo contestatario porque yo sabía que no me vestía a la moda, ni de los de ahí, ni a la moda en general. Y lo tenía igualmente. Algo encontraba de recurso en esa investidura, ¿no? Pero pronto eso empezó a ceder un poco. Recuerdo, cedía un poco porque, bueno, era a un coiffeur muy de moda, entonces ahí algo se dio de eso, y después eran muchas las cosas que de hecho me seducían de la ciudad. Cuando yo hablo también de la investidura de ese personaje, era un personaje muy pueblerino del que yo me había valido en la ciudad de la que venía, y llegar a Buenos Aires, bueno, tenía muchos elementos muy seductores para mí, todo, todo lo que era bullicio, las luces brillando en la noche, una ciudad ágil, ¿no? Bien. Entonces, digo, esta cosa de impávida, esta cosa de situaciones que me estremecían mucho, creo que por momentos me hicieron sentir frágil, sin saber muy bien cómo sostenerme. Entonces creo que después de una situación tan desoladora como la que viví como estudiante, que llegó a hacerme pasar por momentos violentos dentro del ámbito de la facultad, entonces, eso creo que estuvo presente en esa elección sin saber, ¿no? Y que para mí tenía algo de forzado, porque con los ideales en relación al saber por la vía de la filosofía no daba mucho esa elección. En los circuitos por los que yo andaba eso era medio criticado, ¿no? Sin duda que esa elección en menos ya comprometía mi propia feminidad. Pero eso vino mucho después. Algo de eso supe mucho después. El asunto es que es ahí donde yo hago las primeras lecturas de Freud, luego las de Lacan, y tengo estas experiencias que te decía con respecto a una y otra, y luego hacia el final de la carrera de psicología paso a formar parte de un grupo de estudio que fue el primero y el único que hice. Duró 4 años y medio, ese grupo de estudio fue con Elida Fernández. Quedé realmente muy atrapada en el trabajo que nos propuso, lectura de los historiales freudianos. Ella se decía freudiana, lectora y estudiosa de Lacan. Nos transmitió el momento en el que ella hace una suerte de pasaje a sus estudios de Lacan, ligados a su fin de análisis. Eso produce mucho impacto en mí, y advierto que ahí hay una clave
en relación a lo mismo que estábamos estudiando. Eso termina en que yo le planteo en determinado momento que quiero iniciar un análisis. Me vi llevada por la respuesta de ella a calibrar si le estaba dirigiendo el pedido a ella o no. Eso fue importante porque eso hizo que yo me tomara un tiempo más y bueno, finalmente ella me da el nombre de un analista y así inicio yo mi análisis, un primer análisis, del cual yo advierto mucho después que hubo ahí una interpretación memorable, que en su momento era muy simple en relación a lo que yo estaba diciendo, pero que pude advertir que para mí se había vuelto memorable porque era equívoca y enigmática. Siguió su eficacia a través de mi análisis, más allá de que el analista no fuera el mismo. ¿Esa interpretación fue al principio o fue realmente, podemos decirlo que... No, fue próxima a lo que fue una interrupción, donde yo encontraba que no pasaba mucho, pero después advertí que yo tampoco ponía mucho de mi parte, es decir, que yo estaba más bien no queriendo saber mucho más. Y se da, esa interrupción se da después de una decisión muy importante en cuanto a que yo ya había empezado con mi práctica, estaba asistiendo en una institución a muchos pacientes y de pronto el lugar mismo de esa institución, una institución privada, el lugar mismo de esa institución, una persona y algunos más que yo digo un personaje que apareció ahí, me remitieron cada vez a otra escena de mi vida. Después esto, con los años decantó con mucha claridad para mí, ¿no? Que pasó ahí como una suerte de sueño, eso me remitió a otra escena que trajo recuerdos. Y en esos años, en esos primeros años, yo atendía muchos pacientes y controlaba regularmente, muy regularmente, porque de alguna manera iba a buscar ahí que me indicaran cómo seguir, qué hacer. Me ayudaba y bueno, algo ahí se hizo insostenible y por otro lado algo, sí, pasó a ser una resistencia realmente resistente, ¿no? Entonces yo interrumpo ese análisis a poco tiempo de haber renunciado a ese lugar, que produjo un efecto de
de aislamiento para mí, ¿no? Me sentí aislada y realmente sentí que sucumbí, ¿no? A ese estado. Ujú. Es una imagen patética, pero yo lo viví así en ese momento. Y no, más o menos en ese tiempo, por otro lado, yo conozco a quien en poco tiempo más, o no tanto, a un año, sí, a un año, va a ser mi analista durante 20 años. Eh, y efectivamente encuentro a Germán García. En un momento lo conozco personalmente, tenía referencias de él, pero no lo conocía. En un momento en donde efectivamente yo advertía que ya no contaba con los recursos de los que yo me había valido para soportar ese giro decisivo en mi vida, que fue la decisión de venir a vivir a Buenos Aires, a estudiar a Buenos Aires, y eso con el correr de los años fue una decisión de vivir en esta ciudad. Es mi ciudad por elección. Como que sí, pertenezco a ella claramente por elección, por ese movimiento que se produce, y de todos esos recursos de los que yo me había valido, realmente empezaron a fracasar, ya no contaba con esos recursos, ¿no? O sea que ahí, Adriana, hay algo del inicio del análisis, ¿no? A partir Sí, de este nuevo analista. sí, 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 sí. Mm, Sin embargo, yo después rescato ese primer análisis como un análisis del que quedó por lo menos una interpretación memorable que se volvió eficaz, Ujú. que se produce en relación a esta experiencia que en su momento a mí me produjo mucha extrañeza, porque tuvo algo de siniestro, esto de que todo lo que yo encontraba ahí me remitiera a otras escenas, que bueno, prontamente ya en análisis con Germán fueron escenas ligadas a un trauma. Ujú. Mm. Qué interesante porque, ¿no? A un Eso, trauma que además fue claramente apareciendo en dos tiempos, ¿no? claro, sí, sí, La sí. temporalidad, en la que, en esa temporalidad que sí o sí define para nosotros un trauma ¿no? En la temporalidad freudiana del trauma, ¿no? Eh, la viví en mi análisis así, ¿no? En este análisis de muchos años de recorrido, ¿no? Muchos, ¿no? Y que implicó toda mi formación, fue produciendo giros muy importantes en mi práctica, porque pasar por el análisis de esas, diría, experiencias traumáticas, lo digo así en plural, eh, sí, me permitió entonces, ahí sí, eh,
ver lo que realmente, eso de lo que no quería saber nada, ¿no? Y cuando yo digo que se produce en las lecturas de Lacan sobre el trasfondo, lo perturbador de las lecturas de Freud, algo diferente, porque ahí se produce un enganche que a todas luces fue una trampa. Yo ahí caigo como un chorlito, porque se produce un enganche con mis estudios de filosofía. Sí, así revestido, con lo que va a empezar a aparecer como la envoltura formal del síntoma, bueno, fue Claro, qué cómo llegó a iniciar un análisis y seguir, seguir por... Sí, te iba a decir eso, que qué interesante, el primer análisis o la primera experiencia de paciente está como muy ligada, ¿no?, a la formación, ¿no? Como la sensación es, tengo que pasar por ahí, no sé bien por qué, ¿no? Como algo que te introduce, pero que es como la antesala a lo que te va a pasar después, es como los tiempos, como decís vos, los tiempos lógicos, los tiempos de un análisis claramente marcado en ese momento, ¿no? Sí, 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 porque además hay algo del inicio de una práctica así intrépida, digamos, un inicio intrépido, ¿no? Y Claro. eh, encontrar un obstáculo que me remitía a mí misma y que si de eso no sabía, pues no iba a poder continuar, ¿no? Realmente tuvo un efecto de caída, de quedar tumbada, ¿no? Y, y vuelvo a decir, la imagen es patética, pero yo lo viví realmente así en ese momento. Y bueno, entonces también el encuentro con Germán fue por circuitos que me llevaban bien por ese enganche, ¿no? Iba bien, digamos, ahí iba a tomar forma una envoltura de síntoma que bajo transferencia, fue siguiendo los avatares del recorrido de la pulsión. Sí. Adriana, y eso justamente en la práctica, a medida que ibas transitando el análisis, ¿notabas efectos en tu práctica? Sí, 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 sí. Eh, decisivos, decisivos. Además hay un momento en mi propio análisis que puedo nombrar como encontrar al analista como analista trauma, ligado a un sueño, eh, a un sueño que en ese momento cobró todo el peso de un sueño traumático y donde el analista es soporte de algo que aparece ahí en términos de objeto. Ese fue el momento de un viraje muy importante en el análisis que a mí me posiciona de otra manera en relación al análisis mismo también, ¿no?
ahí se inicia todo un movimiento que va hacia el final del análisis, ¿no? Ese es un giro muy importante y donde ya está en juego también mi propio lugar en el psicoanálisis, cómo yo me encontraba implicada, la posición en la que me encontraba, todo eso entra en ese giro que de pronto es encontrar al analista trauma en eso que yo voy transitando, ¿no? Y el empuje, de ahí en más, hacia el empuje hacia mi propia elección y decisión por el psicoanálisis, ¿no? Desde el analista y, bueno, todo lo que eso va produciendo en mí, ¿no? Sí, pero ahí, ¿no? Justo de eso también hablábamos, la importancia del transitar el propio análisis para, de alguna forma, formalizar, ¿no? Subjetivamente la posición del analista. Eso para vos fue notorio, crucial. Sí, sí, sí. No hay formación, no hay otra que no sea la del propio análisis. Sí, después está, y se me pasó el tiempo también, dando las vueltas eh, eh, porque fue algo que caracterizó mi propio análisis también, que es de pronto trabajar temas que estaban relacionados con lo que a mí me estaba pasando, y entonces pasar por la cosa de leer, escribir, y bueno, con un estilo donde por ahí sí, yo sé que aparece mi interés por el trabajo muchas veces, de las referencias y demás, pero la médula de la cosa es la experiencia de análisis. Eso es la formación. Y soportarla, Claro. Sí. atravesarla, porque hay que decirlo, no promete en el camino mismo ninguna delicia, pero eh, luego sí, está, eh, luego está eh, el alivio de poder respirar de otra manera, ¿no? Eh, Digo esto del alivio de poder respirar de otra manera, porque de pronto, pasado unos años en análisis, yo ubiqué algo que, que hasta me entusiasmó cuando apareció así, ¿no? Mi hermano se había ido a estudiar a La Plata unos pocos años antes, y yo ya estaba terminando el secundario, y cuando él venía a, a casa donde yo vivía con mis padres, que era la casa donde él había vivido, y el recuerdo, yo me levantaba muy temprano a estudiar, y yo escuchaba el ruido de las llaves cuando él llegaba, y entonces entraba y para mí era
encuentro con todo lo que él me iba a contar de lo que estaba pasando ahí, y yo pude decir en un momento, me traía Buenos Aires. Y bueno, luego tuvo un peso literal hacer de esta ciudad mi ciudad, ¿no? Y, y luego es poder respirar de otro modo, luego es, bueno, en mí en particular decantó algo de ir pudiendo desatar ataduras, duras, muy duras, que tuvieron todo el peso de formaciones reactivas muy, muy férreas. Bueno, qué interesante, Adriana. Bueno, y una pregunta, ¿seguiste yendo a ese coafer? Pero sí le conté, al peluquero de ahora ya le conté, porque él algo descompuso en ese momento, porque el coafer este se llamaba Andrea, era muy conocido acá en Buenos Aires. No sé, creo que aún vive. Entonces le conté que al actual, que también tiene sus años, y que lo conocía, por supuesto, que yo llegué con mi cabello lacio, sin forma alguna, así, y entonces el tipo así frente al espejo se acercó un poco en paralelo y dijo, y para mí fue un gesto así de, qué salvaje esto así, ¿no? Y entonces yo, bueno, esa imagen tan compuesta ya no daba para la medida de la urbe, y además, bueno, qué sé yo, ahora hasta me parece feo, porque íbamos varias y salíamos todas con el mismo corte, ¿no? Y el brushing, que yo jamás había usado. Bueno, así que, eh, o sí, tal vez para alguna fiesta. No. Eh, bueno, así que Bueno, me retornó algo, porque yo se lo conté, porque este es un personaje muy especial, y me dijo, ese va, era así. lo Pero conocía, claro. sí, él lo conocía, y yo le dije, mirá lo que me pasó, me dijo que es, pero, ya sé, largo, sin forma alguna. Bueno, me trató de salvaje también, eso tuvo su peso significante. Tal cual, sí, sí. Sí. Bueno, Adriana, muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto en persona en Mendoza o en Buenos Aires. Bueno, bueno, un gusto, Lilian.